Aun cuando las memorias se procesan en el sistema límbico, la región donde hacemos uso de todo lo aprendido para planificar, asociar y generar soluciones es la corteza prefrontal. También esta región del neocorte es lo que podríamos llamar la sede de la inteligencia, sea emocional, social, sexual, personal. Es allí donde procesamos todo el conocimiento para actuar de manera eficiente. El desarrollo y maduración de la corteza prefrontal nos permite controlar los impulsos emocionales. Y de allí nace la importancia de estimular esta región del cerebro, pero hay que tener mucho cuidado, porque una incorrecta estimulación puede ser fatal, puede ser dañina, destructiva, nociva para nuestro cerebro. En el uso de las bondades y de las facultades que tenemos en el cerebro existe una regla. Lo usas o lo pierdes. Todo lo que usamos se fortalece y lo que dejamos de usar se atrofia. Esto no solo aplica para un hueso, para un músculo, una articulación, también aplica para cada una de las regiones del cerebro. Esto podríamos decir que es una regla de oro y miren que cuenta con bastantes estudios científicos que así lo avalan. Y podemos sumar a esta regla otra norma en el cuidado y uso del cerebro que es extremadamente importante. Toda región cerebral que se sature, que se estrese, que se sobreestimule, se enferma. La hiperactividad neuronal da origen a la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Por ello, la estimulación debe hacerse de manera correcta. Esta estimulación de la corteza prefrontal debe comenzar a hacerse desde muy temprana edad, pero siempre respetando los procesos naturales, los procesos biológicos. Hay una edad biológica que da inicio a la maduración de la corteza prefrontal. Por lo general, lo normal es que está asociada al inicio de la maduración sexual. O sea, cuando estamos cerrando el periodo de la pubertad y dando inicio a la adolescencia. Y estos tiempos hay que saberlos respetar, porque muchos quieren estimular la corteza prefrontal de los niños de 5, 6, 8 años como si ya tuviesen 20, 25 o 28 años. Se irrespetan los tiempos biológicos que tienen los órganos del cuerpo para poder funcionar de manera correcta. Entendamos que en la edad infantil aún no ha llegado el tiempo de que madure la corteza prefrontal. Ya cuando pasa la pubertad comienza ese ciclo que conocemos como la poda neuronal. Es cuando se transforma gran parte de la sustancia gris, la mielinización, y la corteza prefrontal comienza a entrar en ese paso a paso que la lleva a convertirse más adelante en la directora de las funciones cognitivas que permiten que fluya, que surja la inteligencia. Sea como padres, maestros, pastores, sacerdotes, una monja, cualquier líder que esté involucrado en el proceso de la educación debe ser estrictamente cuidadoso. Hay que estar alerta, pendientes de no arruinar la etapa de aprendizaje infantil. Una etapa que es altamente valiosa, aunque algunos desestiman todo lo que ocurre en la infancia. Creen que en este tiempo, cuando se tiene 1 año, 2, 3 años, no está ocurriendo nada importante. Sin embargo, desde que nacemos, esos primeros años de vida son vitales, fundamentales, esenciales. Son los años más importantes donde aprendemos todo lo que nos va a permitir estar vivos por 80, 90 o 70 años. Y es cierto que en esa primera etapa no es importante la planificación. Bueno, de hecho, tenemos quien planifique por nosotros, nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros abuelos, el que se encarga de darnos el cuidado, la crianza. Así como tampoco es importante saber tomar decisiones. Eso va a llegar en el momento indicado, en el momento adecuado, cuando ya comienza a madurar la corteza prefrontal. Cuando comenzamos a vivir, lo que sí es realmente importante es aprender a comer, a tragar, masticar, caminar, respirar, hablar, escuchar, leer, comunicar, digerir, evacuar, orinar. Todo eso sí es importante. Y aunque muchas de estas cosas las hacemos por instinto, ya vienen grabados en nuestro patrón de ADN, es necesario aprender que el cerebro registre la forma correcta como se hace, bien sea por las tradiciones familiares, culturales, sociales, por las demandas, por las exigencias, por las normas, pero todo hay que aprender a hacerlo de una manera en particular. Esa primera etapa de la vida es importante porque es donde pasamos procesos que le van a permitir al cerebro y a todo el cuerpo adaptarse, hacer homeostasis, aclimatarse, poder vivir, sobrevivir. En esa etapa lo que aprendemos es cómo sobrevivir, cómo vivir por el resto de nuestra existencia, cómo poder vivir de ser posible 120 años.
Ya cuando llegamos a la adolescencia, tampoco es tan importante planificar, aun cuando como padres, como profesores, empezamos a obstinar a los estudiantes, a hacerle la vida difícil a nuestros hijos. Si nos vamos al campo religioso, bueno, los pastores, las monjas, los sacerdotes, los líderes religiosos comienzan a acribillar, a poner contra la pared a los jóvenes porque ya deben madurar, ya deben comportarse como adultos. No, aún no son adultos. Están en una etapa donde ya no tienen que aprender a respirar, ni a caminar, ni a comer, pero tampoco ha llegado el tiempo de ser planificador, de tomar decisiones asertivas. Cuando entramos en la adolescencia, lo que va a ser importante es todo lo que esté relacionado a la socialización. Comunicarnos, adaptarnos, aceptar a otros, ser aceptados, someternos a un liderazgo o aprender a ser líderes, enamorarnos, saber distinguir entre la pasión del amor y simplemente una aventura fugaz, adaptarnos, saber administrar todas esas hormonas que comienzan a fluir y que nos embriagamos de hormonas día a día. Aún no es el tiempo para que esta persona manifieste las conductas de un cerebro maduro. ¿Por qué? Porque su cerebro no ha madurado. Recién comienza el proceso de maduración. Y luego de los 23, 24, 25 y en algunos casos hasta 26 años, ahora sí el cerebro ya está maduro y llega a la edad en la que debería estar actuando ya como una persona adulta, como una persona que asume responsabilidades y toma decisiones correctas ante todos los estímulos, las situaciones, todos los eventos de la vida. Ahora bien, con esto no quiero decir que debamos anular o retrasar el desarrollo de las habilidades cognitivas. No estoy diciendo que debemos esperar hasta que cumplan 21 años para ocuparnos de este tipo de estímulos. No, no, no. Definitivamente esto sería un grave error. Muy por el contrario, lo que buscamos desde la neuroeducación es que los papás, los líderes, los maestros trabajen correctamente para elevar la inteligencia y que se pueda hacer en todos por igual, sin importar si vive en el campo, en la ciudad, si es pobre, si es rico, si es blanco, si es negro, que todos tengan la oportunidad de desarrollar la inteligencia para ser mejores en el campo profesional, familiar, económico, espiritual, en todas las áreas de la vida. Lo que hay que resaltar como algo muy importante es que todos entendamos que pretender madurar la corteza prefrontal antes de tiempo, es decir, acelerar el proceso, va a traer resultados negativos tanto para el cerebro como para todo el individuo en general. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Bueno, miren, desde muy temprana edad podemos fomentar el desarrollo de las habilidades cognitivas, pero siempre sobre 3 reglas básicas. Número 1, el cerebro funciona diferente de acuerdo a la edad biológica y se debe respetar, incluso apoyar y fomentar cada uno de los ciclos: la gestación, la infancia, la pubertad, la adolescencia inicial, la adolescencia adulta y luego la edad, pues ya cuando somos adultos y entramos en el proceso de envejecimiento. Cuando estudiamos el planteamiento de lo que Maslow llamó el triángulo de las necesidades, vemos que no solo lleva el ser humano de lo fundamental y material a lo espiritual, sino que podemos encontrar una estrecha relación con el proceso de maduración cerebral. En detalle, vamos asociando que estas llamadas necesidades van surgiendo con el paso de los años, es decir, dependiendo de la etapa en la que se encuentra el cerebro en relación con la maduración neuronal. Recordemos siempre y respetemos esto como una regla. El cerebro de un niño no es el cerebro de un adulto. El cerebro de un adolescente no es el cerebro de un adulto. Ni el cerebro de un niño, ni el de un puberto, ni el de un adolescente tiene la madurez funcional que tiene el cerebro de un adulto. Por lo tanto, exigirle a un adolescente, exigirle a un niño la conducta de un adulto es exigirle que haga algo que es incapaz de hacer. Si mi corteza prefrontal no ha madurado, yo no puedo actuar, manifestar conductas, pensar de la manera como podría hacerlo más adelante cuando ya alcance la maduración de esa región de mi cerebro. En segundo lugar, siempre recordemos, el cerebro madura solo. No necesita que ningún profesor, ni que papá, mamá, la abuelita, el hermano mayor, el pastor, el sacerdote, la monja, el líder, el maestro, que nadie venga a ayudarlo a madurar. Es un proceso natural, es un proceso biológico, tiene su tiempo de inicio, su tiempo de finalización y lo hace solo. Ya en el código genético viene ese proceso marcado que debe comenzar y debe culminar.
Entonces, si vamos a trabajar estimulando las funciones cognitivas del cerebro, vamos a respetar la edad, el momento. No pretendamos hacer que el niño, como si fuese un animalito de circo, alguien al que voy a exhibir delante de mis amigos para alimentar mi egocentrismo, voy a hacer que piense diferente, que se comporte, que se vista, que hable como un adulto, porque eso alimenta mi ego ante la risa, la admiración, los aplausos de quienes lo escuchan. Eso que alimenta tu ego se puede convertir en un trauma, en un trastorno, en una frustración, una enfermedad mental o una enfermedad cerebral cuando este niño ya no sea niño, cuando llegue a los 20, 25, 30, 40, 50 o incluso cuando tenga 60 años y comience a padecer de enfermedades neurodegenerativas que ningún médico logra descubrir cuál es el origen. El cerebro madura solo, no necesita ayuda. Repítelo en tu mente, el cerebro madura solo, no necesita de mi ayuda. La tarea de un educador es usar las herramientas de la neurociencia, de la pedagogía, de la psicología, de la sociología, para hacer eficiente su trabajo. Como educadores estudiamos neuroeducación para ser mejores enseñando, para ser mejores profesores, para ser mejores educadores. Si estoy estudiando neuroeducación para hacerlos a ellos mejores estudiantes, tengo una motivación incorrecta. Yo estudio para poderlos ayudar a aprender, ayudarlos a crecer, ayudarlos a ser mejores, influir en su cerebro, en el moldeado de su mente. ¿Para qué? Para que sean mejores individuos. Pero todas estas herramientas es para yo aprender a comunicarme mejor, llegar mejor, ser más eficiente, más eficaz, más efectivo en mi profesión, en el trabajo, en la responsabilidad, en la obligación que yo debo cumplir. Todo esto que estudiamos, todo esto que aprendemos desde la neurociencia, debemos enfocarla en cómo podemos enseñar, educar, comunicar, motivar mejor a quienes están a nuestro alrededor, partiendo que yo soy el instrumento y como instrumento debo ser mucho más eficiente. Porque si mi trabajo es de excelencia, el aprendizaje va a fluir en ellos de una forma natural. No estudiamos neurociencia para hacer que el cerebro de otro sea mejor, y mucho menos para querer hacerlo madurar. ¿Qué hacemos cuando sembramos un árbol de limones con la esperanza de bebernos una fría limonada? ¿Lo obligamos a dar limones? No. ¿Le exigimos que acelere el proceso? Bueno, algunos lo hacen, dañan el ADN del limón, incluso llegan a causar enfermedades quienes comen ese fruto. Entonces lo mejor que hacemos es no acelerar el proceso, simplemente esperamos por 3 o 4 años que llegue el momento de la cosecha. Respetamos su naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sembramos el árbol, lo vamos, lo olvidamos? Tampoco. Son 4 años que los dedicamos a cuidar ese árbol para garantizar que dé un buen fruto. Del mismo modo, al educar respetamos el proceso, pero desde la infancia, para garantizar que esa persona al llegar a la edad adulta dé frutos de inteligencia. Lo guiamos en actividades que fomenten el desarrollo de las habilidades cognitivas, juegos, actividades, charlas, debates, todo lo que le permita aprender a organizar, aprender a analizar, discutir, planificar, comparar, criticar, cuidar de otros, cuidar de algo, cuidar de una mascota, de una planta. Así, la corteza prefrontal se va ejercitando, se va preparando para cuando llegue el momento de madurar, pueda tener un proceso sano. A cualquier edad, la corteza prefrontal puede dar un cambio significativo, dar un mejor rendimiento. Muchas veces creemos que pasada cierta edad todo ha terminado. Sin embargo, grandes filósofos, artistas, escritores, políticos comenzaron sus carreras luego de los 50 años de edad. Así que no importa si la persona llegó a los 35, 45 o 55 años sin comportarse de manera inteligente. A cualquier edad puede comenzar a hacerlo. Siempre es posible desarrollar la inteligencia. Por ello, al hablar de neuroeducación, no nos referimos solamente al niño, al adolescente. También hablamos de la educación para los adultos, porque la educación para adultos también se debe enfocar en que ellos den un mejor uso a la corteza prefrontal. El escritor y pensador venezolano Luis Alberto Machado, considerado una de las mentes más brillantes de América, en su libro La Revolución de la Inteligencia dice: son múltiples los ejemplos de filósofos, escritores, artistas, científicos y hombres de Estado que han producido su mejor obra a edad temprana. Pero mucho más grande todavía es la lista de aquellos que han ofrecido a los hombres el mejor fruto de su trabajo después de los 50, de los 70 y aún más años de edad.
Entonces luego pasa a citar algunos ejemplos y dice, Platón muere en plena capacidad creadora a los 80 años. Leibniz a los 70, Kant a los 80, Bergson a los 72, Víctor Hugo a los 83, Goethe a los 83, Verdi a los 80, Wagner a los 70, Pasteur a los 73 y Fleming a los 74. De igual modo, en plena capacidad creadora murieron Picasso y Churchill a los 91 años. La capacidad intelectual no depende de los años. El genio es joven a cualquier edad. Me gusta mucho esa frase. El genio es joven a cualquier edad. Y es que existen cerebros inmaduros y cerebros maduros. Lo que no existen son cerebros jóvenes y cerebros viejos. Bueno, y hay otra línea de Luis Alberto Machado que me gusta. Dice, la edad más bien puede convertirse en una ventaja, porque a mayor edad, mayor experiencia, y a mayor experiencia, mayor diversidad de ideas relacionables. Por eso, si se fuera a determinar la edad promedio de las más grandes creaciones de la humanidad, tal vez estaría situada alrededor de los 60 años. O sea que podemos estimular la inteligencia, el uso correcto de la corteza prefrontal, sin importar si nosotros o nuestros estudiantes tienen 40, 50 o 60 años. Y si ya tienen más de 50 y están en los 60, según lo que dice Luis Alberto Machado, están en el mejor momento.